Buenos días, ecuatorianos. La verdad, quisiera tomarme un tiempo de descanso y tratar de aceptar la realidad, una realidad que nos pesa y que cada vez que vemos al presidente Moreno frente a nosotros, frente a las cámaras, referirse a la economía, a la política, a las actividades que tiene que realizar el común y corriente, usted o como el que le habla en este país, indigna, y hoy les voy a hablar sin editar el video, sin un formato, sin nada que se le parezca, sino como un ciudadano de a pie, como ha sido siempre mi característica. Ya entrando en detalle, quiero darles a conocer las medidas. Me imagino que es un resumen el que ha hecho rodar el mismo gobierno por las redes sociales, más allá de la retórica del enlace ciudadano de las 7 de la mañana, en donde, como había puesto en un comunicado, me da pena, me da vergüenza y me da asco que alguien así nos represente. Bien, dejando a un lado los sentimentalismos y las pasiones que a cualquiera de nosotros nos puede embargar después de estas severas medidas, impopulares, injustas, muchos dicen necesarias. Las vamos a analizar punto por punto, espero no alargarme mucho, y quienes estén viendo este comunicado, quienes estén viendo este video en vivo, por favor compartan con los ecuatorianos, inclusive con aquellos que siguen a otros cuadros políticos, que creen aún en esta nefasta clase política, y que hoy tanto, no solo que hemos heredado una clase política corrupta, sino que esta misma clase política es la que hoy por hoy está culminando de asaltarle a lo poco que le quedaba al Estado ecuatoriano, a la nación, una de las naciones más ricas en recursos naturales en el mundo, y que hoy está siendo esquilmada por esta banda delincuencial, y que han colocado la cerecita en el pastel, porque jamás nos imaginamos que la pandemia nos iba a caer en el peor gobierno de la historia, refiriéndome al gobierno de la Revolución Ciudadana y al gobierno de Alianza País. En líneas generales, nos dice el gobierno del presidente Moreno: Ecuador enfrenta una tragedia nunca antes vista y necesita decisiones firmes y responsables. Hemos vivido la mayor pérdida de vidas humanas y económicas de nuestra historia. Por eso hoy más que nunca debemos cuidar cada centavo de los fondos públicos y tomar las medidas que nos permitan resistir y reactivarlos. Debemos cuidar cada centavo. Miren lo que dice este señor. Debemos cuidar cada centavo, y luego les voy a demostrar que una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace. Reorganizamos nuestras prioridades. Ante la adversidad recortaremos más de 4,000 millones del gasto público, postergando lo que no sea necesario y precautelando lo esencial: salud, educación, seguridad y protección social. Adoptamos decisiones indispensables, impostergables y necesarias para el país. Lo que se ha destinado a compensaciones en combustibles ahora irá directamente a los sectores que más lo necesitan. Los esfuerzos que hoy buscan garantizar lo esencial. Las decisiones tomadas nos permitirán enfrentar la crisis, preservar la vida, sostener los empleos e impulsar la productividad. Juntos reactivaremos la economía del país. Debemos reactivarnos, y para ello ganaremos líneas de crédito complementarias para apoyar a sectores productivos de la economía popular y solidaria y a los emprendedores. Miren el concepto que tiene el gobierno de Moreno de lo que significa emprender. Cuando la deuda externa está manejada por los amigos de los amigos, no es una deuda externa manejada por un sistema técnico, no obedece a decisiones operativas, obedece a decisiones políticas, y he ahí el problema de haber desembolsado 325 millones de dólares, y según el presidente, a través de la ley que organizaba o reorganizaba las finanzas públicas, miren lo que ha pasado. No tenemos recursos, y eso nunca lo van a transparentar. Juntos reactivaremos la economía del país. Obviamente, con la vida de jeque árabe que él tuvo en Ginebra, y que
a sabiendas que la ONU no desembolsaba un sueldo para el tipo de cargos que tenía el presidente Moreno, se hizo pagar más de $6,000 mensuales por el Estado ecuatoriano, por el hoy delincuente prófugo de la justicia y que ahora son enemigos a muerte. Hoy más que nunca, miren los términos que utiliza como patriota, hoy más que nunca, el país necesita unidad y estabilidad. ¿Cómo podemos estar unidos cuando ellos nos desunieron? Cuando crearon pelucones y los de la casta, los pobres, la pobreza, todos los que fuimos perjudicados. Dentro de Fuerzas Armadas, la oficialidad y la tropa fueron expertos en desunirnos y ahora ellos quieren unirnos. La única persona que puede unir el país es una persona libre de todas estas lacras, libre de todos estos aspavientos, libre de todos estos andamiajes, libre de toda esta corrupción, libre de todo lo que implica una personalidad tóxica para el pueblo ecuatoriano. Alguien así no nos puede liderar, y menos aún meternos la mano en el bolsillo. Ecuador afronta una triple crisis: sanitaria, social y económica. Para salir adelante juntos, todos los sectores deben aportar soluciones y el gobierno empieza por casa. Por supuesto, señor Moreno, todos los sectores hemos aportado con soluciones. ¿Y cuáles de ustedes ha escuchado? ¿Cuáles de estas soluciones usted ha escuchado? ¿O su gobierno? El señor Roldán, el señor Michelena, el señor de Howitt, el señor Watted, la señora Romo. Todos son un candado inexpugnable para la gente de bien. El gobierno pertenece a ellos y a su pana, el señor Cuesta. Empecemos por eso, empecemos por ser sinceros y decirle al pueblo ecuatoriano, no se llene la boca diciendo juntos, porque aquí usted trabaja solamente con los jeques de cada partido político, usted no trabaja con el pueblo. Por eso le pasó lo que le pasó en octubre, por eso es que Guacho existió en la frontera norte, por eso es que Correa, perdóneme, se caga en su patio trasero, por eso, porque usted no tiene liderazgo, porque usted es flojo, porque usted es una persona que no está apta, no estuvo apta ni estará apta para dirigir un cuerpo de 16 millones de personas como es el Ecuador. Nos vamos al contexto económico. Enfrentamos una crisis sin recursos suficientes. Ecuador no cuenta con ahorros públicos, por supuesto que no cuenta con ahorros públicos. Si Correa eliminó el Fondo de Solidaridad. ¿Y qué es lo que hizo usted? Darse la gran vida con el programa Manuela Espejo, liderado por el señor Arellano, operativizado por el señor Navas. Sus hermanos, mire su hermano está en la Contraloría, su otro hermano con plata del pueblo. ¿O de dónde sacó plata para hacer un partido político? Ecuador creo que se llama. Ecuador, Movimiento Político Ecuador. O su amigo Gustavo Larrea, Democracia Sí. Y usted habla de que no contamos con ahorros públicos. Por supuesto, ahí está la plata. Ahí está la plata. En toda la farra que se dieron los 10 años. En todo lo que repartieron aquí a los Bucarán, a los nebotistas, todas las entidades públicas. Miren el problema que ahora, en el que ahora está envuelto el Ecuador con respecto a la corrupción, y usted nos mete las manos a los bolsillos a nosotros. Usted es un sinvergüenza, un cínico. Y espero que me siga una acción legal por decirle cínico y sinvergüenza. Lo volvería a decir estando tras las rejas. Por eso es lo que ustedes hacen, lo que les da la gana, porque la mayor parte del pueblo no reacciona, presidente Moreno. No hay reservas internacionales suficientes. ¿A qué se refiere con reservas internacionales suficientes? Pero Goldman Sachs tiene nuestro oro. El oro que el cobarde este sinvergüenza de Alexis Mera fue a entregar en el avión presidencial a Goldman Sachs. Nuestro oro. Y ustedes ahora el cobre en manos del señor Roldán. ¿Y quién dice? Usted habla de ahorros internacionales. Tenemos déficit y no tenemos acceso a mercados amplios, porque somos el país número 1 en corrupción después de Venezuela y Honduras y Liberia. Ese es el problema. Si es que no estuviéramos en el top 10 de corrupción, ¿usted cree que no van a venir la inversión internacional? Hay que ser estadista. Usted es presidente. Usted debía leer, al menos apalancarse en una buena biblioteca, porque está rodeado de una sarta de ignorantes y una sarta de delincuentes.
Usted al menos debía rodearse de una buena biblioteca y ponerse a investigar lo que significa conducir un país. Porque la conducción de hombres es sagrado, presidente Moreno. La conducción de hombres es una filosofía. Y usted como nunca condujo, ni siquiera conduce su casa. No sabe ni siquiera liderar su casa. Porque al ponerle a su hija a que perciba un sueldo de $7,000 en la ONU, eso significa no liderar su casa, no dar ejemplo. Entonces, si usted no conduce su casa, peor va a conducir un país. Déjese de cosas. Nuestro presupuesto está con números rojos. Oh, ha inventado el agua tibia, presidente Moreno. Los ingresos previstos para este año se redujeron en 8,000 millones a causa de la pandemia. A esto se suman los 4,000 de déficit presupuestario. No eran 3,000, ya le subió 1,000. Claro, para ustedes 1,000 millones más es una obra de la revolución más menos. En total nos hemos quedado con 12,000 millones menos de ingresos. Esto debido a la reducción de ingresos petroleros, no petroleros, tributarios y otros. Mire, yo le digo de dónde usted puede sacar facilito un buen porcentaje de plata, de tanto que hablamos. Mire, Irina Moreno, su hija, representante ante las Naciones Unidas, sueldo 7,688. Janet Molina, madre de Iván Granda, consejera en la Embajada de Ecuador en México, sueldo $4,902. Cristóbal Roldán, padre de Juan Sebastián Roldán, embajador en España, sueldo $11,587. Francisco Serrano, hermano de José Serrano, Embajada de Francia, sueldo $8,860. Jorge Serrano, hermano de José Serrano, Embajada de Hungría, sueldo $4,726. Darío Carrión, padre del asambleísta María José Carrión, embajador en Cuba, sueldo $7,323. Cristian Oquendo, hijo del periodista Diego Oquendo. Por eso es que ayer Diego Oquendo y los otros días, y también Radio Democracia, le viven felicitando por su gestión. Ya vemos por dónde va la cosa. Secretario en la Embajada de Canadá, sueldo $5,508. Pablo Ortiz, hermano del periodista Jorge Ortiz, con razón que se silenció y no volvió a hablar más de este señor. Embajador en Bélgica, sueldo $10,527. Eduardo Calife, periodista de Ecuador TV, representante de la UNESCO Francia, sueldo $10,579. ¡Qué maravilla hoy! El mejor negocio ser parte de la revolución ciudadana. ¡Qué indignos! Es lo que son ustedes, unos indignos. Marta Sandoval, periodista de TC Televisión, cónsul en España, sueldo $6,091. Ivonne Guzmán, periodista del Comercio, cónsul en Los Ángeles, sueldo $10,092. Bien, ahí está la plata, vea. Seguimos. Vivimos del peor ingreso por venta de crudo en toda nuestra historia. Ya los expertos, la gente que usted no quiere escuchar, se le dijo, señor Moreno, ya hay que revisar y reposicionar los commodities. Ya no puede ser el petróleo el número uno en la parte de las exportaciones en nuestra balanza comercial. Entienda, por el amor de Dios. Sino que usted estos 3 años se dedicó a perseguir a Correa para darnos a entender de que usted lucha contra la corrupción, en vez de atacar a la corrupción en su corazón, en su centro de gravedad. ¿Y cuál es la corrupción en su centro de gravedad? El negocio petrolero. Hay un montón de periodistas de investigación. Yo tengo aquí 2 libros del señor Villavicencio. Tengo las investigaciones de Cristian Zurita, de Marlon Puertas. ¿Qué ha hecho usted con respecto al negociado de la preventa de petróleo? A Tailandia, a Petrochina. ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Usted ha hecho algo en contra de los lobistas, de los intermediarios petroleros? Nada, por ahí se siguen bandereando. Viven en Miami. Y sabemos todos a quién. Sino que se me ve el nombre. Cadena Marín. ¿Qué ha hecho en contra del señor Cadena Marín? Y en contra del señor Tomislav Topic. Nada. Nada. Los ciudadanos de a pie tenemos que estar esto evidenciando, comiendo, masticando y vomitando. Y ustedes son los que sí, los que degustan de estos manjares. Ahí está nuestra plata, señor Moreno. Seguimos. El aislamiento a causa del COVID-19 redujo la producción, ventas y exportaciones, pero ¿sabe qué? Despertó la conciencia en los ecuatorianos. Sin necesidad de salir a las calles, nos dimos cuenta de la lacra que nos gobernaba. Uno de los impactos de la paralización de diversas actividades productivas es la disminución de alrededor de 1.800 millones de la recaudación para el año por el IVA. Usted sigue pensando en el IVA y en el impuesto a la renta, por Dios.
Ese no es el problema. El problema no es cargarle al pueblo de tributos. El problema es que un gobierno decente, llegue a pensar de que la plata está en los emprendedores, está en la señora de la esquina, está en la cadena de distribución, en toda la línea donde se agrega valor, en una cadena de producción. Pues el Estado debe invertir, y si no puede invertir, debe garantizar que opere bien el embudo, que lo que entre salga, y salga con utilidades, salga con un margen, no solamente para los empresarios, y tampoco para estos pillos corruptos que aprovechan la benevolencia del empresario, del emprendedor, o la inocencia de algunos funcionarios públicos que por terror no denuncian la corrupción y les toca firmar todos estos contratos y sobreprecios. Y usted pensando en IVA, usted pensando todavía en nutrirle las ventas a un SRI que lo que hace es dar luz verde a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, y sacarle la madre al ecuatoriano de a pie. Tomamos decisiones efectivas que nos permiten acceder a financiamiento externo. Me van a esperar un minutito, por favor. Ya. Tomamos decisiones efectivas que nos permiten acceder al financiamiento externo. El reordenamiento de la deuda nos permitió ahorrar, reducir intereses y conseguir nuevos fondos. Pagamos 341 y ahorraremos 1.300 millones en intereses. Íbamos a caer en default. Muchos países cayeron en default. Pero el Ecuador, en su pobreza, en su miseria, tiene que honrar deudas. Cuando estos recursos hace un mes eran oro. Ahora sí, pues hemos recibido lo que usted dice, ¿no? 1.400 de organismos multilaterales. Pero usted diga que pagó los bonos a China. No es que honró deudas de aquí nomás a todos los organismos multilaterales. Diga la verdad completa, presidente. Asesores, ¿no? Señora Pesantes, usted es la asesora jurídica. Si ustedes escribieron este panfleto, díganle al Ecuador la verdad. Usted está haciendo las veces de Alexis Mera ahí, ¿no es cierto? Hágalas bien. Aunque sea el mariquita hacía bien las cosas. En toda la maldad y la podredumbre humana que tenía, hacía las cosas bien y por último salía a dar cámaras. Sino que usted está, ya sabemos dónde está. Ya sabemos dónde están sus hermanos, señora Pesantes. Por eso es que ustedes hacen estos decretos a la buena de Dios, como que no supiéramos quiénes están detrás de esto. Por eso ustedes en el 2021 van a tener que salir corriendo atrás de Moreno. Porque esto es una realidad. Ustedes le deben al país mucho más que Correa. Si quieren que les diga algo, les dice el capitán de la Armada que le desafió al corrupto de Bélgica, les está diciendo que ustedes, al menos los otros eran malos evidentes, eran podridos. Ustedes juegan y reparten las entidades, las empresas del Estado, las entidades del Estado. ¿A cambio de qué? De que estén ahí escondidos, de que nadie les toque, de que acá este grupo mafioso que está a cargo de los hospitales y de las hidroeléctricas metan terror, que nadie les tiene miedo, y sabemos quiénes están detrás de todo esto. ¿Sí o no, señor Cuesta? ¿Sí o no, señor Cuesta? A usted algún día le veré sin poder, y usted cree que va a andar solo en la calle. Yo le voy a ver y le voy a decir sus 4 verdades en la cara. Eso es lo que usted se merece, señor Cuesta. Y ojo, no soy ni pana de Fernando Villavicencio ni Cristian Zurita, que son los periodistas valientes que a ustedes le han encarado. Soy una persona de a pie que no tiene compromiso con nadie más que con mi país. Nuevo sistema de precios para los combustibles. Vamos a lo que esperemos que no haga de esto el caldo de cultivo Rafael Correa. Ni los indígenas, ellos lamentablemente están conducidos, ya saben por qué, mafias. Los precios de los combustibles no han estado ajustados a la realidad. El sistema actual es injusto e ineficiente porque no llega a quienes lo necesitan. Oiga, pero justamente se crearon todas estas cuestiones para favorecer a los dueños de los buques, a los transportistas de los buques. Antes de que hayan el OCP y todo el método de transporte del petróleo y también para refinar los combustibles aquí en nuestras costas.
Vaya a ver a quiénes pertenecen toda esta flota de combustible, de petroleros y de transporte de combustible vía marítima, vía fluvial. Si no, pregúntenle al señor Nebodo, al señor Zambrano de Manabí. Todo esto obedece a un círculo vicioso de corrupción, señor Moreno. Los precios de los combustibles no han estado ajustados a la realidad. El sistema actual ha impedido que Ecuador acceda a precios bajos de la gasolina. En esta crisis, Ecuador no ha gozado de costos bajos en los combustibles generados por fluctuaciones en mercados internacionales. Por ello, el cambio es necesario. Nadie está a favor totalmente de los subsidios. Aquí debemos pagar lo justo. Pero cuando el ecuatoriano se da cuenta que en el transporte, en la producción, mire que cuando le hablo de producción, está incluido ese terreno baldío que aplanaron por $2.000 millones ustedes Revolución Ciudadana, ustedes Alianza País. Ahí está como Pedro en su casa, ahora se hace del asambleísta héroe, Pavel Muñoz del sinvergüenza, que es el que firmó como uno de los secretarios jurídicos alguna cuestión en lo de la refinería del Aromo. Vayan a ver, todo se sabe, señor Moreno. Y transporte, producción y en el almacenamiento. Hay mafias que están a cargo, monopolios, oligopolios que manejan todo esto. Así que el ecuatoriano pagaría el precio justo, encantado de la vida. Pero si usted le golpea con un diésel cuyo precio no corresponde a nuestros transportistas que son humildes, que es gente del pueblo, a los taxistas, ahí sí el pueblo se cabrea. Así que no es que para nosotros no hay guante que nos calce. El problema es que ustedes no nos calzan, presidente. El problema es que ustedes no nos calzan. Con el nuevo sistema se impedirá incrementos desproporcionados de la gasolina. Bla, 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 bla. ¿Ustedes hablan de incrementos desproporcionados o de bajones desproporcionados? El juego de palabras de su equipo es pero brutal. Brutal. Me recuerda a todos los procesos que me llegaban a mi poder, ¿no? Los jueces ya no sabían cómo darme. Los almirantes y generales ya no sabían cómo darme. Yo veía ese juego de palabras truchas, esa lisonjería, esas frases bonitas que utilizan los abogados para tratar de llegar al alma del juez o del fiscal. Por favor. Eficiencia de los recursos estatales. Vamos a ver, ¿qué nos dice usted con respecto a esto, señor Moreno? Los esfuerzos comienzan por el sector público. En apego a la política de austeridad, este gobierno en 3 años ha optimizado la función ejecutiva con la eliminación de 43 entidades. Ahora se prevé la supresión y o fusión de 10 más, y en el pro de la eficiencia también se eliminarán 7 empresas públicas, entre ellas ferrocarriles. Oiga, imagínense lo hipócrita que es usted. Iba a construir aquí el ferrocarril en la Ruta del Sol. ¿Se acuerda lo que nos dijo? Que iba a pedirle a la FIFA para que nosotros seamos sede para el Mundial después de 8 años o de 4 años. Vean. El pez cae por su propia boca. Ferrocarriles, medios públicos. Oh, el señor Michelena, los señores Bravos se quedan sin camello. El señor Calife, no sé qué irá a hacer después de que regrese de su suculento viaje en Francia. Ecuador estratégico. ¿Cuál es Ecuador estratégico? Turismo. Vean, y he sabido, en mi ignorancia. Y TAME, qué pena por TAME, una excelente aerolínea. Al menos yo me sentí orgulloso porque está ahí el escudo del Ecuador, pero ni eso, ustedes no tienen ni vocación para tratar de salvar lo que se puede salvar. Ustedes dañaron todo, señor Moreno. Sí, no quedaba de otra. Lo siento mucho por TAME. Que entrará en proceso de liquidación manteniendo rutas clave donde no operen aerolíneas privadas. Rutas clave. Cambie la DAC, es un botín político la DAC. La DAC lo que ha servido es para dar alerta temprana a los que sabemos para que salgan desde el Aromo como Pedro en su casa. Esa es la DAC. Pero recién aquí en Guayaquil se metieron a llevarse todos los documentos. ¿Qué nomás habría ahí? Y si sabe que el director ejecutivo de la DAC, de la época correísta, está
procesado por narcotráfico en los Estados Unidos. Terrible, ¿ah? Y uno de los abogados desde el PRE también fue de Madera de Guerrero. Es tío de ellos. Todo queda en casa, ¿no? Las circunstancias del país nos obligan a ajustar la masa salarial precautelando la eficiencia. En función de la realidad que vive el país, promovemos un ejecutivo más eficiente. Esto permitirá un ahorro de 980 millones. Pero diga, va a recortar el grueso salario de los que acabé de nombrar del servicio exterior, del servicio diplomático, porque ninguno es diplomático de carrera. Van a sacar a todos los primos, tíos, hermanos de la señora Pesantes, su asesora jurídica, todos los hermanos de los hermanos y los tíos, los sobrinos de todos estos pillos que están metidos en la burocracia dorada. ¿Usted los va a sacar? Diga que no le están esos 960 millones. O el tiempo en televisión es oro. A ustedes no les cuesta nada. A nosotros nos cuesta cada minuto suyo hablando sandeces en la televisión. Con un ajuste en la jornada laboral lograremos un ahorro para el Estado. Y nos adaptamos a la nueva normalidad. La jornada laboral en el sector público se reducirá en 2 horas. Me parece bien. Tendremos una fuerza de trabajo diferente, ¿verdad? Pero usted esas 2 horas les ha dado una solución a los servidores públicos que les toca quedarse fuera de su trabajo, el trabajo de toda su vida. ¿El Estado les ha dado alguna solución, alguna alternativa? Es miserable esta decisión, si sabe. Es miserable. Si estar en casa es terrible para un país que brama por trabajar para llevar el pan de cada día a su casa. Y esas 2 horas, de 14 a 16 horas o 15 a 17 horas, ¿usted le ha dado una solución a esta gente? Aparte de que va a percibir, veamos cuánto percibiría menos, con una remuneración equivalente, y se privilegiará el teletrabajo. De esta norma quedará exento el personal de salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Oiga, ¿sí sabe que los servidores públicos de Fuerzas Armadas también son Fuerzas Armadas? ¿Sí sabe que esa secretaria, ese ayudante, el que cuida el rancho en la base, el servidor público que está en a cargo de las mecánicas, a cargo de los talleres, el que ha estado más tiempo en la unidad que el propio almirante o que el propio general? ¿Usted se ha preocupado por esa gente? ¿Qué va a hacer esta gente sin 200, 300 dólares menos de sueldo? ¡Qué locura! En el caso de los educadores, su jornada solo se reducirá 1 hora con el fin de evitar que ningún maestro sea desvinculado. Frente a la magnitud de la crisis, hay consenso sobre los ajustes a los presupuestos públicos. Los poderes del Estado reunidos en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, obviamente usted les convocó 2 meses después, porque si no el país se hundía. A ese nivel llegó usted. Por eso cuando usted salga, una asamblea de dignos representantes deberían llamarle a usted a juicio político por traición a la patria, porque usted, el COSEPE, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, jamás le convocó en plena pandemia. Recién vinieron a reunirse 2 meses después, porque los esbirros de los COEs, todos los que formaron parte de los COEs, sabían que habían suculentos contratos, sabían que eran incapaces frente a la pandemia. Inclusive las mismas autoridades de los GATS seccionales lo que hicieron fueron cometer errores estratégicos, como el circo que vivimos aquí en Guayaquil. Pero como es Madera de Guerrero y es del señor Nebot, todo el mundo calladito. Pero las cosas hay que decirlas como son, al precio que sea. Frente a la magnitud de la crisis, ya había hablado de esto, el COSEPE acordaron un recorte de entre 10 y 15% de su gasto corriente. Por favor, si esto lo vengo desde que yo estaba en servicio activo, se lo viene resolviendo, se lo trata de resolver, y nadie cumple. 10 y 15% del gasto corriente. ¿Qué? En luz, en agua, que eso es gasto corriente. Pero usted cree que el general se va a quedar sin sus choferes. ¿Usted cree que el empleado público, el director o el gerente de una regional va a quedarse sin sus esbirros, sin sus secretarias?
Mira, señor Walter, cómo va moviendo el personal de Ban Ecuador al IES. Eso es corrupción, a eso hay que atacar. No recortar 10 y 15 de su gasto corriente. Entonces, que los buques, ¿qué? Los buques dejarán de prender sus aires acondicionados. Porque el gasto corriente es en combustible, el gasto corriente es en lubricantes. Poco más de cabeza, presidente. Las cosas hay que decirlas como son. Programa Reactívate Ecuador. Vamos al programa Reactívate Ecuador. Apoyaremos es su programa, es su programa. Oiga, ¿sí sabe cuánta corrupción hubo en el Manuel Espejo? ¿Sí sabe cuánta corrupción hay en la canasta solidaria? ¿Sabe cuánta corrupción hay en el gobierno de todos? Y usted nos quiere clavar más programas. No joda. Oiga, por Dios, esto debe ser administrado por la parte privada, por el sector privado. Apoyaremos a diversos sectores, industrias y emprendedores. Oiga, yo no sé en qué país vivo, señor presidente, pero nadie me habla bien de usted. Nadie me dice el gobierno llegó acá y es un gobierno que hay que aplaudir. El momento que usted, me voy a alejar un poco de este tema, usted, no solamente que le metía preso a estos peces gordos, pero que son esos segundos al mando, que son ladrones buenas gentes, ¿no? Glass, Capaya, Bravo, y dejó fugar a todititos. Al resto dejó fugar a Correa, dejó fugar a los Alvarado, le tiene en la casa con aire acondicionado y guardado a Alexis Mera con todas las redes sociales a sus órdenes para que siga lavando el cerebro a los correístas y se hagan ver todos estos capos mafiosos como las víctimas de la persecución de quienes traicionó, que es usted. Señor presidente Moreno, vea, empecemos por ahí. Usted habla de un programa Reactívate Ecuador, cuando todo lo que usted pudo haber hecho para recuperar el dinero en materia de corrupción, usted no lo hizo. Yo le quiero ver, vótele a José de la Gasca. Veo en Twitter, ¿no? Porque Twitter es esa red social en donde hasta los troles tienen un nivel de educación aceptable, es una clase media, usted chatea, usted se escribe con los duros, usted ve comentarios de abogados, de doctores, de arquitectos, de gente profesional, y en este Twitter usted ve a toditos estos pillos tuiteando, a los Topic, a los Bucarán, a Alexis Mera, al Poli que está en Miami, a toditos estos usted les ve tuiteando. Usted ha recuperado siquiera $1 de todo lo que se llevaron. Vaya a ver, yo tenía una compañera en el IDE, yo estudié en un centro prestigioso, un business school aquí en Guayaquil, y la presidenta de mi curso era Patricia Rivera. Vaya a ver cómo vive Patricia Rivera ahora. Jefe de operaciones, sé que inclusive fue gerente de operaciones del BIES, director aquí de un hospital público, íntima de Richard Espinosa. Vaya a ver las rendiciones de cuentas, cómo botaba la casa por la ventana. Yo pude darme cuenta de cómo esta gente opera. Y la vida de jeques que se daban en giras internacionales, mientras a uno pobre le tocaba ver hasta pedir fiado para los boletos de avión, para no perder la fase en el exterior, sea en Buenos Aires o sea en Madrid. Esta gente se daba en efectivo uno sobre otro. Vea, si yo tuviera pruebas de hace tiempo les hubiera denunciado, pero en las redes sociales le voy a sacar a la señora Patricia Rivera. Téngalo por seguro, porque esto no puede quedarse así. Toda esta gente es la que tiene nuestra plata. Esta gente es la que cobra comisiones por su trabajo, cuando su trabajo debe ser honesto, debe ser pulcro, debe ser proligio. Bueno, eso será motivo de otra publicación. Se destinarán 1.150 millones para impulsar la productividad. ¿Cómo es eso? Es decir, hasta ahora no entiendo cómo se impulsa la productividad. ¿Dándoles la uria o dándoles el dinero para que compren la uria? Facilitando terrenos para que la gente vaya a trabajar. ¿Ha solucionado usted en algo el problema de los venezolanos aquí en el país?
¿Ha solucionado usted el problema de la seguridad? La seguridad va de la mano con el tema que usted está hablando acá de la inversión en materia privada, presidente Moreno. Bien. Miren, señor, ustedes dirán, pero todo es negativo para el capitán Ortega. Cada quien tiene su criterio formado, cada quien tiene su... es informado o desinformado en tanto en cuanto uno le dedique tiempo a leer documentos, a leer libros, a conocer la psique, cómo opera esta gente. Entonces, en mi caso yo estoy diciendo lo que corresponde en base a mi apreciación, a mis estudios y en base sobre todo a mi lucha. Así que siento mucho que en este espacio mucha gente vaya a creer que soy un resentido. Y sí soy un resentido con las decisiones del gobierno, de este gobierno, de todos los delincuentes y el gobierno anterior de los correístas. Soy un resentido porque mi hijo se ha quedado sin educación, no tiene acceso a la carrera que él quisiera estudiar a pesar de que tiene un 9.80 de promedio, tiene que esperar un sorteo en donde prima la corrupción. A mí me duele porque en mi familia hay servidores públicos que han dedicado toda su vida a trabajar en el servicio público y a ellos les han tocado sus bolsillos cuando debían habérseles tocado a los demás arriba, a los generales, a los almirantes, a toda esta gente que ha llegado por decisiones políticas a donde están, salvo honrosas excepciones. Por supuesto que estoy resentido cuando veo que hasta ahora no se recuperan los cadáveres de muchos de los familiares por el COVID-19 en la pandemia. Soy resentido porque la señora Viteri, una alcaldesa indolente y que nos tiene metidos del dedo con un estado de propaganda voraz, absurdo, deprimente, igual que el de Otto Sossenhorner, ni sé cómo, este señor que funge las veces de vicepresidente, gastan millones de dólares en un estado de propaganda perverso. Claro que estoy resentido cuando los peces gordos no están en la cárcel, cuando una fiscalía opera en base a lo que dispone el Ejecutivo y no opera como debe operar, dejando y permitiendo que fuguen los jeques, todos los pillos que se llevaron nuestros recursos. ¿Y sabe qué? Por último, este país es bendecido por Dios, este país tiene mucho que dar, pero el problema es que con estas leyes, con estas decisiones, con estos decretos, con los acuerdos ministeriales, con todo nos van jodiendo la vida. Y la vida existe una precariedad en el trabajo, en la mano de obra. Por eso es que esto opera en base a ese centro de gravedad que es el dinero para los corruptos, y para nosotros se convierte en una debilidad porque no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos nada en este país que nos pueda brindar un futuro, un buen vivir. Y por eso sigo luchando. Y dígame lo que quiera, yo seguiré siendo resentido, no me importa, pero peor ser un papanatas, quedarme en la casa y quedarme callado, viendo todo lo que hacen estos sinvergüenzas. Y eso por no hablarles de la Asamblea. Hoy he hablado del Ejecutivo, ni siquiera hablar de la ley de desarrollo humanitario, de desarrollo humano, la ley humanitaria, ni siquiera hablar de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, porque todo eso se hizo, es una camisa hecha ¿para quiénes? Para los que tienen el poder en este país. Estos recursos proveerán la reactivación y el emprendimiento. Con esta iniciativa generaremos líneas de crédito complementarias para... volvemos a lo mismo. La única forma de que existan líneas de crédito y de que los inversionistas extranjeros y la banca internacional entienda puentes es combatiendo la corrupción, como lo ha hecho Perú. Bien o mal, Perú es un ejemplo de la lucha contra la corrupción. Y vaya a ver cuánto dinero hay para el COVID-19. Vaya a ver los acuerdos ministeriales de los encargados de luchar contra la pandemia. Acuerdos que dicen hasta con qué medicina el Estado está combatiendo el COVID. ¿Lo han hecho ustedes, señores del Ministerio de Salud? Bien, seguimos avanzando. Otras decisiones a favor del Ecuador. Esto no dice entre comillas, dice tal cual. Otras decisiones a favor del Ecuador. La ley humanitaria preserva el empleo. Dice... Perfecto. La ley humanitaria preserva el empleo. Las fuentes de trabajo
y facilita acuerdos. Bueno, un poco de la etimología y la sintaxis de estas frases trilladas no entiendo. Debe haber sido un resumen hecho por alguna señorita contratada de último momento, prima del amigo, del hermano o del tío o del sobrino. La ley humanitaria preserva el empleo, las fuentes de trabajo y facilita acuerdos necesarios ante la crisis. Con la norma que fue iniciativa del presidente Moreno y logró el apoyo de la Asamblea, empleadores y empleados, acreedores y deudores podrán llegar a acuerdos en torno a las condiciones económicas que precautelen los intereses de ambas partes. Yo no sé qué ley leí, yo no sé qué ley cayó en mis manos, pero si es que esto es lo que dice el presidente Moreno, esto es una apología a la mentira, a la falacia y al engaño. Nuevas modalidades contractuales permitirán reactivar la producción y generar empleo. Con esta ley, las empresas podrán celebrar contratos por tiempo definido para sostener la producción y las fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o negocios. La jornada laboral para este tipo de contratación puede ser parcial o completa. La Ley de Finanzas Públicas fortalece la transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos. La norma tiene una visión a largo plazo que ayudará a que el país obtenga un programa de créditos preferenciales para proteger el empleo, los emprendimientos y las empresas. Bla, 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 bla. Hemos garantizado la protección de los sectores vulnerables. Creamos el bono de protección familiar, $60, que en mayo llegará a cerca de 1 millón de familias. En abril destinamos 105.6 millones de diferentes bonos sociales. No necesitamos bonos, necesitamos que exista más emprendimiento, que la mano de obra no se precarice, sino que se profesionalice. Necesitamos que las inversiones sean a los verdaderos empresarios, a la producción, para que se genere verdadera productividad. No necesitamos dádivas, pero como el socialismo fomenta esta lucha popular y fomenta que no crezcan los trabajadores, sino crezcan los vagos, los cómodos y los parásitos como ustedes. Por eso ustedes fomentan esto, para que nos quedemos callados. Generamos facilidades crediticias para mitigar el impacto de la pandemia. La banca pública aplazó los pagos de los créditos durante 9 días. Además, se lograron acuerdos con la banca privada para aplazar el cobro de diversos créditos, y el BIES ha entregado cerca de 32 millones de préstamos quirografarios. ¿Sí vio ese préstamo que acabó de desembolsar el Ban Ecuador hace una semana? ¿Sí vio a dónde fue a parar, no? Es parte de la investigación del asambleísta Mendoza. ¿Sí vieron los sellos, no?, de Ban Ecuador? ¿Sí vio usted, presidente Moreno, no? El señor Guated hasta ahora no se ha pronunciado. El gobierno de todos, ¿verdad? Bien. Yo no sé qué pensar, pero esto es como que repitiéramos lo del 99, repitiéramos lo del 2006, repitiéramos lo del 2008, repitiéramos lo del 2012, 2007 cuando entró Correa. Es decir, esto es el cuento de nunca acabar. Mi conclusión es, ecuatorianos, de que estamos secuestrados por mafias, de que mientras sigamos aplaudiendo gente como Moreno, como Correa, como Lasso, como Nebot, como Isidro Romero, como Larrea, como todos los que han aprovechado la situación en la que vivimos durante los últimos 30 años, este país no tendrá salida. Yo les pido que levanten su voz de una manera democrática, respetuosa, y que se unan a mi causa. Mi causa es noble, no tiene ningún interés personal. El poder personalmente para mí es servicio, y si es que algún día llegamos, porque ustedes así lo han decidido, a obtener una cuota de poder, será para servir. Mi vida así lo dice. No he parado un día desde que mi madre me dio a luz en este mundo, y creo que con o sin uniforme las cosas deben hacerse, deben decirse y deben practicarse como lo hemos venido haciendo desde que tenemos uso de razón. No nos dejemos engañar. Yo estoy esperando que en el 2021 Moreno se quede en el país. La Asamblea deberá pedirle que se quede un año, para que, a diferencia de cómo se le allanó el camino a la impunidad a Rafael Correa, al presidente Moreno no se le permita gozar de sus derechos, ni como exmandatario ni como un ciudadano común, sino primero que rinda su versión ante la justicia, que se encuentre la verdad de todo este desgobierno, y verán, acordarásen,
hoy martes, a esta hora 10:37 hora de Ecuador, 19 de mayo, el gobierno de Moreno y todo su séquito será el nuevo gobierno prófugo en el 2021. Estoy seguro de eso, siempre y cuando llevemos al poder a gente honorable, a gente patriota y a gente que haga prevalecer el derecho de todos. Recuerden, ecuatorianos, siempre mi lema: la verdad nos hará libres. Un gran día.